Bueno, amigos del canal de Mento, muy buenas tardes. Vuelvo a ser Jordi. Gracias por la acogida que tuvo el último vídeo acerca de la actualidad en Hispanoamérica sobre el referendo rechazado en Chile. Y ahora vamos a abordar un asunto que probablemente va a ser muy espinoso para muchos de ustedes y para muchos de nosotros. Uno que vive en España tiene una guerra en el suelo de su propio continente y sabe perfectamente que esta es una situación que ha sido analizada de muchas maneras y que al menos nosotros vamos a intentar abordar. Yo personalmente, quien es el único que suscribe al menos el contenido subjetivo y editorial de esta presentación, vamos a intentar abordarla desde una perspectiva analítica, valóricamente aséptica, sin intentar dar, quitar razones, poner, sacar pasiones. Más bien voy a intentar que esta sea una presentación puramente académica desde las perspectivas de las relaciones internacionales y desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, no contingentemente en estos últimos días, sino lo que viene ocurriendo desde el momento en que comenzó incipientemente a darse el conflicto. Así que como momento me he habilitado, voy a compartir pantalla y voy a intentar hacer una pequeña exposición sobre lo que yo he denominado las cuentas y los cuentos de la guerra entre Ucrania y Rusia, en la que hay muchas cosas que se han dicho a lo largo de los últimos tiempos, algunas se corresponden con la verdad, otras no, y lo que vamos a intentar hacer aquí es un raconto histórico muy contemporáneo y muy reciente. Eh, Primero voy a intentar explicar al menos un preludio de dos síntesis que quiero que queden claras antes de ser atacado por uno u otro lado. El primero de ellos es que cuando uno intenta analizar la situación internacional de un conflicto, intenta explicar las causas. Y explicar las causas de un conflicto político no significa justificar los efectos. Cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ese lanzamiento de las dos bombas tenía una causa política que podía ser explicada, lo que no significa en ningún sentido atribuirle una responsabilidad a otra nación que no sea la de Estados Unidos. Y en este caso he querido adjuntar como preludio de lo que va a ser esta exposición eh, el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre del 48 que nosotros desde aquí suscribimos. Esto es el llamado a que hay que preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que ya fueron muy acuciantes durante dos grandísimos conflictos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y reafirmamos la fe en los derechos fundamentales del hombre, dignidad, valor de la persona humana. Y de acuerdo al artículo 33 de la Carta de San Francisco, siempre se deben crear las condiciones bajo las cuales se pueda mantener justicia y respeto a los tratados y a otras fuentes del derecho internacional. El día 24 de febrero del 2022, Putin inició lo que desde Rusia se denomina una operación militar especial contra Ucrania, que ha provocado muertes en el bando ruso, en el bando ucraniano y lo que es más grave, entre los civiles inocentes. Se suele decir que una guerra es aquel conflicto que pelean dos personas que no se conocen y que se acaban matando en representación de personas que sí se conocen y que no se acaban matando. De manera que explicar lo que está ocurriendo no significa, ni muchísimo menos, y no hace falta ni tan siquiera decirlo, justificar ninguna de las razones. Eh, y todo tiene que empezar desde un inicio. Ucrania y Rusia han mantenido una relación muy estrecha, territorial, cultural, geográficamente, desde prácticamente el inicio de los siglos. Existen dos tesis fundamentalmente para explicar el origen de los dos territorios. Por ejemplo, las llamadas tesis normandistas, de acuerdo a las cuales el primero de los estados tiene origen en poblaciones escandinavas, y las tesis antinormandistas, que dicen que el origen de la Rus de Kiev, que es el centro del origen nacional de Rusia, es de origen eslavo. Y la Rus de Kiev es una monarquía feudal que fue fundada en el siglo IX. En el año 862, Ryurik fundó el primer estado ruso, que tuvo capital en Kiev, que fue denominada por la cultura popular medieval como la madre rusa. No es fácil determinar
cómo exactamente Ucrania y Rusia son parte de lo mismo o dejan de ser parte de lo mismo. Pero lo cierto es que Ucrania y Rusia siempre han tenido tensiones que ahora se han dinamitado con especial infrahumanidad porque siempre estuvieron muy unidas, al menos desde el siglo IX y hasta el año 1237, donde se produjo la invasión mongola. Moscú y Novgorod van a delinear la identidad rusa desde el momento en que los mongoles se hagan con el control del territorio y el Estado de Ucrania pasará a estar bajo influencia polaco-lituana, austrohúngara y finalmente rusa. Tenemos el tratado que nosotros acabamos de inscribir sobre la pantalla, que es el Tratado de Pereyaslav, que es el momento donde se produce, según dice la historiografía rusa, el juramento de lealtad al poder de Moscú en apoyo del zar Alejo I de Rusia, que es el momento en el que Ucrania definitivamente se enlaza históricamente con Rusia, hasta tal punto que Ucrania etimológicamente significa en la frontera, porque Ucrania dentro de Rusia siempre se ha ubicado, y ustedes pueden coger un mapa agudo y evidentemente comprobarlo, en el mismo linde donde se delimita la parte más occidental de Rusia. A partir de ese momento, y sobre todo iniciado el siglo XX, después de ciertas tensiones históricas que genera que los ucranianos lleguen a tener muchísimas tensiones enfrentadas, por ejemplo, con los polacos hasta el siglo XVII, encontramos que dentro de la Unión Soviética existen muchos personajes que giran en torno a la órbita ucraniana. Por ejemplo, de los 6 secretarios generales que tiene el Partido Comunista Ruso en la Unión de Repúblicas Soviéticas, tenemos que Khrushchev y Brezhnev eran ambos ucranianos y de ascendencia ucraniana Andropov, Chernienka y Gorbachev. Es decir, que de todos los secretarios generales del Partido Comunista Ruso, todos salvo el georgiano Stalin tienen ascendencia ucraniana, lo que significa son descendientes de ucranianos o son étnicamente ucranianos, directamente ucranianos. A partir del año 1941, y en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, florece uno de los factores más determinantes para los conflictos que estamos encontrando a día de hoy, que es el nacionalismo ucraniano. Es indudable para la historiografía más rigurosa y más seria, por lo menos, que un hombre símbolo y estandarte de la liberación ucraniana, que a día de hoy incluso copa muchos memoriales, muchas esculturas, incluso muchos juramentos en escuelas ucranianas como Stepan Bandera, fue un hombre aliado con Hitler. Y de hecho, muchos de los nacionalistas ucranianos a partir de 1941 se ocuparon de ser guardianes en varios campos de exterminio, con matanza tanto de rusos como de polacos. Y este es un hecho que no puede ser negado y que significa que dentro de Ucrania también ha existido fuertes conflictos que han tendido a la beligerancia. No solamente una beligerancia nacida de un poder externo que invade el territorio, sino dentro de la misma Ucrania, como luego vamos a intentar explicar. A partir del año 1991, sin embargo, Ucrania deja de ser parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas. ¿Y por qué? Porque en 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se terminan desmoronando y concretamente el día 24 de agosto de 1991 se produce el acta de proclamación de la independencia de Ucrania, que fue aprobada por el Parlamento y que establecía que Ucrania era un Estado plenamente independiente y democrático. Y aquí vemos cómo el día 26 de diciembre del 91 finalmente se termina disolviendo la Unión de Repúblicas Soviéticas y por tanto esa vieja Rusia del siglo XX tal y como nosotros lo habíamos conocido, que convierte el panorama internacional en un mundo unipolar, dominado fundamental y únicamente por una potencia. Históricamente han habido imperios predominantes, el imperio mongolo, el imperio español, el imperio británico, pero nunca un solo imperio sin que ninguno de los demás pueda ofrecer ningún tipo de disputa. Y esto es lo que ocurrió el día 26 de diciembre y es muy importante rescatarlo. Ucrania se desgaja de Rusia, Estados Unidos se convierte en la única, que no primera, sino en la única gran potencia dispuesta a dominar el globo. A partir del siglo XXI encontramos una nación dividida. Estamos hablando de
Ucrania. Aquí he intentado mostrar dos mapas, uno de los cuales refleja el mapa etnolingüístico o étnico-lingüístico de Ucrania. Y ustedes pueden presenciar, sobre todo en la primera de las imágenes, que en el oeste hay una gran homogeneidad ucranohablante que se relaciona fundamentalmente con lo que a lo largo del siglo XXI se va a convertir en un conjunto de revoluciones que van a intentar anexar a Ucrania dentro de la órbita occidental para desatenderla finalmente de sus nexos de unión con Rusia. Estamos hablando de las revoluciones naranjas que se inscriben dentro del marco de las revoluciones de colores. Y sin embargo, encontramos una parte ubicada más en el este del país, donde existen fundamentalmente ruso hablantes que, por ejemplo, muestran persistentemente a lo largo de este inicio de siglo un patrón de comportamiento muy distinto. Un patrón de comportamiento muy distinto en las elecciones de 2010, donde votan a Yanukovych para ser presidente del país, siguiendo los patrones de las elecciones de 2004, donde también fue escogido fundamentalmente en ese lugar. Y en el oeste, sin embargo, siempre buscó en Ucrania una unión con la Unión Europea, mientras que en el lado oriental del mapa hay muchísimas encuestas que son uniformes a lo largo de los últimos años que demuestran que son muy reacios a unirse a tanto las instituciones europeas de la Unión Europea como al Tratado Atlántico suscrito a través de la NATO. Y además de que efectivamente Ucrania es una nación muy dividida, también sostengo la tesis de que es muy poco occidental, porque no sostiene índices liberales democráticos. La prensa, fundamentalmente financiada por los organismos de inteligencia, tanto británicos como estadounidenses, han estado persistentemente diciéndole al mundo que Ucrania es una democracia liberal invadida por un totalitarismo expansionista, poco menos que neonazi, porque he visto a Putin relacionado con Adolf Hitler, y he visto a Putin relacionado con Stalin, y he visto a Putin relacionado con el imperialismo decimonónico, nunca de Gran Bretaña, siempre del propio imperio ruso, pero lo cierto es que Ucrania jamás ha tenido ningún tipo de estándar que pueda relacionarse a una democracia plena. Aquí muestro dos gráficos, uno de los cuales refleja que desde inicios del siglo XXI ha habido un éxodo de Ucrania superior al tercio de personas y que los índices de corrupción del país muestran que Ucrania está en la posición 122 en índices de transparencia y por tanto de corrupción positiva directa sobre las instituciones de 180 países reconocidos en ese índice. O por ejemplo, la revista The Economist, que la verdad sirve muy poco a intereses que no sean fundamentalmente occidentales, demuestran en su mapeo de las democracias, la salud de las democracias en el mundo, que Ucrania ni tan siquiera es una democracia. No es una democracia plena, no es una democracia defectuosa, tampoco es una dictadura totalitaria. Ucrania, por un informe del The Economist en el año 2019, se la ubica como un régimen híbrido, es decir, un régimen que no es plenamente democrático, tampoco es completamente autoritario, lo que significa, insisto, que los índices de democracia de Ucrania brillan y han brillado siempre por su ausencia. En un caso no es muy occidental, pero en otro caso es realmente muy occidental, porque a partir del noviembre del 2004 se producen un conjunto de acontecimientos en Ucrania que efectivamente la llevan a una de las políticas más erradas promovidas por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, por parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y por distintos actores internacionales, que es intentar asemejar a Ucrania, a Occidente, más de la unión realista, fundamentalmente, que existe con el propio este de la Sociedad de Naciones. Estamos diciendo que en noviembre del año 2004, en la Plaza de Independencia de Kiev, se produce la llamada Revolución de Colores, promovida por la Organización para la Seguridad y Cooperación, promovida por distintos actores internacionales, en un contexto donde estos dos hombres que pueden ver en las imágenes, que son Víctor Yushchenko y Yanukovych, que fueron primeros ministros del anterior presidente ucraniano en el año 2000, que es Leonid Kuchma, se enfrentan en un proceso electoral donde en segunda vuelta Víctor Yanukovych, un hombre prorruso, gana las elecciones a pesar de las acusaciones occidentales de haberlo hecho a través del fraude electoral. Se produce un procedimiento muy parecido a el derrumbamiento de
sistemas aparentemente totalitarios para intentar poner gobiernos prooccidentales y proamericanos, como ocurrió en Georgia, como ocurrió en Serbia en el caso de Slobodan Milosevic en el año 2000, y lo que termina ocurriendo es lo que Yulia Timoshenko, que es uno de los grandes prooccidentales, termina denominando acto de desobediencia civil en caso de un fraude electoral que terminó confirmándose por parte del Tribunal Constitucional ucraniano, en lo que ellos denominan desde los servicios secretos de Ucrania, que suponen evidencias auténticas que indican que las fuerzas políticas de la oposición han preparado actos para desestabilizar al país y perpetrar un fraude electoral. Entonces, lo que sin embargo nosotros sabemos hoy, a través de una evidencia que ha llegado años después, es que Estados Unidos, en virtud de una ley firmada en el año 1992, que es la Ley de Apoyo a la Libertad, diseñada para financiar la promoción de la democracia occidental en los espacios postsoviéticos, proporcionó a Ucrania más de 34,11 millones de dólares en el año 2004 para intentar convertir a Ucrania en una potencia occidental donde no haya un régimen llamado prorruso al frente de la democracia del país. Y eso no solamente pasó en el año 2004, eso también pasó en el año 2014. Lo que se produce a partir de ese momento es un inicio constitucional para intentar cambiar las leyes dadas desde Ucrania en 1996 para que Ucrania volviera a ser una república presidencial parlamentaria. Se intenta desde ese momento que Ucrania tenga acuerdos de asociación con la Unión Europea, porque para que se produzca un proceso de integración con la Unión Europea, Ucrania necesitaba implementar reformas políticas porque había un espinoso asunto que se declaraba desde Bruselas y por tanto desde el seno de la Unión Europea. Y es que existe un juicio por corrupción, malversación y abusos de poder contra Yulia Timoshenko, entre otros. Y a partir de ese momento se produce un golpe anticonstitucional contra Víktor Yanukovych en el año 2014 en la revolución del Euromaidán. Para la revolución del Euromaidán, que tiene una exposición en lo que ustedes pueden encontrar a su izquierda, participan distintos actores internacionales. Entre esos actores internacionales está Victoria Nuland, está el senador republicano John McCain y está, por supuesto, Joe Biden, que a lo largo de la administración Obama tuvo la cartera de ocuparse de los asuntos de Ucrania, donde por supuesto también estaría entrometida su familia prácticamente al completo. La razón por la que nosotros podemos decir que hubo un golpe en el año 2014 contra Víktor Yanukovych a través de las revoluciones de colores, que también se emprenden en 2014, así como se emprendieron en el año 2004, es porque las razones que la propia Constitución ucraniana habilita como forma para destituir a un presidente es a través de la dimisión, es a través de la inhabilitación por motivos de salud, es a través de la muerte. Se requerían 2/3 del apoyo parlamentario del Parlamento ucraniano para iniciar una comisión de investigación. Sin embargo, como el propio Víktor Yanukovych reconocería el día 28 de febrero del 2014 desde Rusia, Víktor Yanukovych abandonó el país producto de las amenazas de muerte a su propia vida. De las muertes que se produjeron en el Euromaidán o de las muertes que se produjeron en la plaza del Maidán, se trató de acusar a los policías y sin embargo pronto se descubrió con el tiempo que había varios tiradores que se encontraban en un edificio controlado fundamentalmente por esas fuerzas de la oposición que fueron pagadas por parte de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, por parte de la Open Society Foundation de George Soros. Y a pesar de la confirmación de la existencia de esos francotiradores en lugares independientes como por ejemplo el Banco Central ucraniano, en el año 2014 se depuso el antiguo gobierno que era más cercano a los intereses prorrusos y hubo un viraje hacia los intereses occidentales.
Insistimos que sobre el terreno de esa revuelta había hombres de gran peso como la alto cargo de la Secretaría de Estado del gobierno de Barack Obama, Victoria Nuland, John McCain, senador de los Estados Unidos, candidato republicano a la presidencia del país en 2008, y también estaba Joe Biden. Desde el momento en el que se instaura un nuevo régimen parlamentario dentro de Ucrania, con el nuevo presidente después de la deposición de Viktor Yanukovych en el año 2014, se cometen un conjunto de medidas que expliquen en parte las tensiones internas que ha vivido Ucrania antes de la guerra que inicia Putin el día 24 de febrero. Y esa es una de las tesis que vamos a sostener, que la guerra no empieza el 24 de febrero del 2022, sino que es la sucesión internacional de una guerra intestina que se estaba produciendo dentro de las fronteras ucranianas. La primera decisión que toma el nuevo gobierno títere de Occidente dentro de Ucrania es la suspensión de la ley sobre los principios de la política lingüística. Esto es una ley que había dado la apertura a oficializar idiomas distintos al ucraniano. Idiomas que eran hablados por más de un 10% de la población en sus regiones. Viktor Yanukovych había tratado de reforzar la convivencia del ruso, hablado por un 35% de la población en Ucrania, y el ucraniano. Desde 1993 hasta el año 2001, los rusófonos se han mantenido cerca del 30% de los hablantes. Es decir, que hay hasta 5,5 millones de ucranianos que hablan explícitamente el ruso. Y a partir del año 2014, una de las leyes impulsadas por el nuevo gobierno ucraniano es terminar con una ley que pudiera mantener la convivencia entre esas dos lenguas. En ese momento comienza a producirse lo que yo he denominado la pesadilla post-Maidan, donde los avances de las fuerzas de las repúblicas hoy declaradas autónomas del territorio ucraniano, como son Donetsk y Lugansk, terminan con la retirada ucraniana en febrero del 2015, después de que a partir del año 2014 se comenzara a bombardear la zona. Poroshenko, persona que tienen a la derecha de la slide, fue el presidente posterior al golpe de Estado del año 2014. Un hombre que dijo explícitamente que había que dejar al Donbass ucraniano sin derechos lingüísticos, sin servicios sociales, sin servicios médicos, sin servicios de educación. En sus propias palabras, había que conseguir que estas mismas personas fueran criadas y educadas debajo de sus suelos. Y desde la asunción de la cartera del Interior de un hombre llamado Arsen Avakov, del gobierno de Poroshenko, la Guardia Nacional de Ucrania fue restituida como grupo de reserva de las Fuerzas Armadas, momento en que nace el regimiento Azov. En la simbología del regimiento Azov, que conforma un grupo de más de 100.000 efectivos dentro de la Guardia Nacional Ucraniana, se puede apreciar la simbología del sol negro de las Waffen-SS. El partido Svoboda tenía su origen en el Partido Social Nacional de Ucrania, también emplea el símbolo de las Waffen-SS y reconvirtió su nombre posterior. Y a pesar de ello, todas estas integraciones de milicias en las instituciones oficiales se realizaron a expensas de depurar cuadros previos, recibiendo la financiación de oligarcas como Igor Kolomoisky, quien es el financiador de la campaña que lleva a Volodymyr Zelensky al poder. Es decir que el oligarca que financia la campaña de Zelensky para llegar a ser presidente a partir del año 2019, un hombre que no puede ingresar dentro de los Estados Unidos y que tiene una coima de más de 5.000 millones por lavado de dinero y que aparece en los Panama Papers, es uno de los hombres encargados de la restauración del batallón Azov
que se dedica sistemáticamente a bombardear población civil. Quien no me crea puede leer el informe de la Organización de Naciones Unidas a este respecto a partir del año 2019. Y tan es así que incluso Víctor Yushchenko, que es el presidente anterior a ese aparente gobierno prorruso que es derrocado en el año 2014, condecoró en el año 2010 a Stepan Bandera como héroe de Ucrania a título póstumo. Recuerdan, a partir del año 1941, inmensísimas facciones ucranianas forman parte de la depuración de polacos, judíos y rusos en la Segunda Guerra Mundial. Tanto es el agravio que se provocó en aquel momento contra la seguridad de minorías étnicas dentro de Ucrania, que hasta Polonia, que es la gran enemiga geopolítica de Rusia, no Estados Unidos, sino Polonia, se quejó delante de los organismos internacionales. Habíamos dicho que Ucrania no era exactamente occidental por los procederes de sus oligarcas, de sus políticos, de sus representantes ejecutivos, de sus presidentes, de sus primeros ministros. El Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista de Obreros y Campesinos en Ucrania, son dos formaciones políticas ilegalizadas. En el año 2015, el nuevo Parlamento, a fecha de 21 de mayo del 2015, se suspende de la Convención de los Derechos Humanos todos los registros garantistas que aplicaban a la zona oriental del Donbass. Se censuran y se prohíben libros de acuerdo al Comité Orwelliano por antonomasia llamado Comité Estatal para la Radio y Difusión Radial del Estado. A través del régimen de Poroshenko, 1.228 periodistas y 468 medios son censurados y prohibidos dentro de Ucrania. Hecho denunciado por Reporteros Sin Fronteras, hecho denunciado por Human Rights Watch. Se decreta el bloqueo de webs rusas, incluyendo los 4 medios más populares dentro de la zona del este del Donbass en Ucrania. Hasta tal punto que hay historiadores censurados simplemente por aplicar fuentes soviéticas al estudio de la historia del siglo XX respecto al papel de Ucrania en lugares como Stalingrado. Personas como Víktor Medvedchuk, quien es el jefe del segundo partido de mayor representación dentro de Ucrania, queda bajo arresto domiciliario, y Razumkov, que es el presidente del parlamento del propio partido de Volodymyr Zelensky, también es arrestado. Y nada de lo que nosotros estamos diciendo aquí procede ni de Russia Today, ni procede de las fuentes rusas, ni procede del Kremlin, ni nadie de aquí recibe financiación en rublos. Esto fue denunciado por el diario The Guardian en el año 2014. Como pueden leer en este titular, hay una queja editorializada dentro del periódico, de acuerdo a la cual Estados Unidos está derivando en una guerra con Rusia, con las grandísimas y extremadas implicaciones que tiene hacerlo para el resto del mundo, en lo que ellos mismos denominan el régimen neonazi de Ucrania. Y todo eso pudo haberse evitado. Desde Moscú, a partir de ese momento, se reparten cerca de 800.000 pasaportes al Donbass, al menos a fecha de 2022. Pero como pueden ver a la izquierda, no solamente es la región del Donbass la que se ve asediada por los batallones policiales neonazis ucranianos. En la historia reciente también ha surgido un conflicto con la población húngara, porque la principal oposición al ingreso de Ucrania en las instituciones internacionales procede de Víktor Orbán, gobierno de la derecha de Hungría, producto de que también en Ucrania se eliminaron los derechos lingüísticos de las minorías tras el Maidán, que afecta a la minoría húngara de Transcarpatia, que pueden encontrar en el mapa. Incluso en el año 2018 se hizo público un vídeo en el que se veía al consulado de Hungría entregando pasaportes a ciudadanos ucranianos de origen húngaro
recomendando que no se informara sobre la situación de doble nacionalidad de Ucrania. En ese momento, después de más de 15.000 muertes registradas en el Donbass, después de que en el año 2014 hubiera un golpe de Estado prooccidental en la zona, se producen los acuerdos de Minsk, que están fundamentalmente impulsados por Francia, Alemania, Rusia y Ucrania. El alto al fuego sería monitoreado por parte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el denominado Minsk I. Se firmaron 12 puntos entre el embajador ruso en Ucrania, el expresidente Kuchma, los líderes del Donbass, de Sakharchenko, de Plonitsky, para la descentralización del poder que no se terminó produciendo mediante una ley temporal de autogobierno. Los puntos eran los siguientes. En resumidas cuentas, un estricto alto al fuego, que la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional han demostrado que el gobierno ucraniano sistemáticamente vulneró, retirada del armamento pesado, cuando sabemos que más del 50% del armamento militar ucraniano fue desplazado hacia el este, apuntando hacia Moscú, la monitorización y la verificación del alto, diálogo sobre unas elecciones locales, amnistía para los presos, liberación e intercambio durante 5 días de todos los detenidos y rehenes del conflicto y un proceso de reforma de la Constitución ucraniana antes de terminar el año 2015, que finalmente no se produjo con la descentralización del poder como elemento central. La segunda parte de la exposición la quiero dedicar al conflicto en términos generales, porque hemos llegado hasta aquí. Hemos intentado explicar los conflictos intestinos que se han producido dentro de Ucrania, no porque sean propiamente el centro del conflicto, sino porque es una parte muy importante del conflicto que no está siendo correctamente atendida. La sabiduría convencional dice: Putin es un hombre muy malo que sin ninguna explicación, salvo la soberbia expansionista, ha intentado terminar con una democracia liberal, occidental y perfectamente adecuada a los estándares liberales y occidentales. Es falso. En el año 1948, a fecha de 18 de agosto, se publicó un informe llamado US Objective with Respect to Russia. El secretario de Defensa de Estados Unidos solicitó un informe para que se hablara acerca de la situación de Rusia en un nuevo orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. En ese informe queda escrito lo siguiente: Ucrania no ha demostrado llevar a cabo responsabilidades para su independencia, sus ciudades son predominantemente rusas y judías, hay pocas diferencias en términos culturales y folclóricas, Ucrania no es una nación genuina. Esa no es la respuesta que dé yo. Esa no es la respuesta que dé Vladimir Putin. Esa es una respuesta que dio el secretario de Defensa de Estados Unidos en un informe emitido en el año 1948. Uno de los hombres que pueden ver en la pantalla es George Kennan, que es el padre de la doctrina de la contención. El día 26 de junio de 1997 envió un escrito a Bill Clinton diciendo que era un error de proporciones históricas expandir a la OTAN, que fue creado antes que el Pacto de Varsovia, como una organización militar defensiva para defender los intereses de Occidente de acuerdo a la Gran Bretaña y a Estados Unidos fundamentalmente, que era un error de proporciones históricas expandirlo hacia las repúblicas exsoviéticas, anexando a antiguos miembros del Pacto de Varsovia. No solamente estaba George Kennan en esa visión, también lo estaba hombres como Richard Nixon y Henry Kissinger. Estados Unidos ha intervenido mucho sobre el conflicto. A la derecha pueden encontrar a un hombre que se llama John Marshmeyer, que es un catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Chicago. Él se ha hecho muy viral por exponer una teoría que personalmente, aquí al menos yo, quien suscribe esto, comparte. Y es que no se puede evadir la responsabilidad de Estados Unidos y no se puede evadir la responsabilidad de la NATO al conflicto que finalmente emergió. Y luego vamos a intentar explicar por qué muy brevemente. Estados Unidos gastó cerca de 325 millones de dólares en la modernización rusa después de la caída de la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia quedó absolutamente desmoronada.
Hubo una quiebra de su sistema de beneficencia, más de 8 millones de personas murieron. Ese es un número superior al número de personas que murieron entre las dos guerras mundiales solo dentro de los Estados Unidos. Cuando Boris Yeltsin salió del poder, en un gobierno plagado de corrupción y ayudado por la administración Clinton en su ingreso, el Partido Comunista era mayoritariamente favorito para regresar al poder, después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Vladimir Putin, sin embargo, ganó las elecciones a finales del milenio pasado o a inicios del actual milenio, evitando que el Partido Comunista se convirtiera en la primera de las fuerzas. Y de hecho, hoy en la Duma, en el Parlamento ruso, cuenta con más de un tercio del apoyo popular en las elecciones parlamentarias que se rigen en el poder legislativo del país. Rusia, que perdió más del 30% de su territorio en 1991 y que perdió un 40% de su riqueza, aumentó su poder adquisitivo en más de un 72% de mano de Vladimir Putin cuando éste inició su presidencia dentro de la Federación Rusa. Esto no es una apología de Vladimir Putin, esto es explicar un hombre que tiene entre el 68 y el 72% del apoyo popular en elección tras elección, es un hombre extremadamente importante para Rusia, porque Estados Unidos ha sido permanentemente nociva para Rusia en el orden unipolar en el que ha intentado dedicar millones y millones de dólares en que Rusia no se pudiera recomponer después de la caída de la Unión Soviética. Pocos saben que Vladimir Putin pidió a finales del siglo pasado ingresar dentro de la NATO. De no ingresar a la NATO porque Estados Unidos no lo permitió, el día 20 de septiembre de 2006, finalmente, Rusia se separa de cualquier posibilidad de acercarse a Occidente y los ministros exteriores, tanto de Brasil, de Rusia, de India, de China, crean los BRICS, donde aproximadamente media docena de países quieren ingresar, entre los cuales, por ejemplo, está Argentina. La tesis de John Marshmayer es que Occidente es muy responsable de la crisis de Ucrania, a pesar de que Rusia efectivamente sea la culpable de los crímenes perpetrados, no solo por parte de Rusia, pero evidentemente la guerra que empezó el pasado 24 de febrero. La administración Clinton no cumplió con el acuerdo verbal dado a Gorbachev primero y a Yeltsin después, de acuerdo a la cual la NATO no se expandiría hacia el este. Hay tesis que sostienen que Ucrania, que efectivamente es una nación libre y soberana, al menos antes de la guerra, tiene todo el derecho a decidir su política internacional. Sin embargo, ese concepto de soberanía no puede ser aceptada dentro del campo de las relaciones internacionales. La soberanía es un dominio que se ejerce en el interior de un territorio, pero que nunca puede perturbar el orden o la seguridad percibida por parte de las naciones fuera del territorio o del alcance de la soberanía de un país, que es el propio país. La expansión hacia el este se derivó en 1991 con el ingreso de Polonia, de República Checa, de Hungría, en el año 2004 con Estonia, Letonia, Lituania, con Rumanía, Bulgaria, después. Y también se intentó, a partir del año 2008, que Ucrania ingresara en la OTAN. Hay que recordar que históricamente Estados Unidos ha mantenido la llamada doctrina Monroe, de acuerdo a la cual nadie está permitido para trasladar tropas militares hacia el hemisferio occidental. Dominio hegemónico estadounidense. Es lo que pasó precisamente en la crisis de los misiles en Bahía Cochinos. Si China formara una alianza militar con Canadá y con México, trasladando la mitad de sus tropas militares apuntando hacia las fronteras de Estados Unidos probablemente hubiera funcionado peor y más beligerantemente de cómo ha reaccionado Rusia desde inicios de este año.
Vladimir Putin, en un artículo escrito en julio del año 2021, dice de la siguiente manera, y esto lo pueden encontrar dentro de la web del Kremlin. Estoy seguro de que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. Nuestros lazos humanos, civilizatorios, espirituales tienen un origen en las mismas fuentes, está en los corazones, en la memoria de las personas que viven en la Rusia y Ucrania modernas. Hoy estas palabras pueden ser percibidas con hostilidad, se pueden interpretar de muchas maneras posibles, pero Rusia nunca ha sido, nunca será ante Ucrania, y lo que será Ucrania depende de sus propios ciudadanos. Esto lo escribió Vladimir Putin en el año 2021. Los dirigentes en el campo de las relaciones internacionales entre sí se suelen mentir muy poco. Putin nunca ha tenido la intención de convertirse en una suerte de neo-Hitler dedicado a hacer guerras relámpago para anexionarse países o introducir gobiernos títeres en los países. Lituania, Estonia, Ucrania. Putin dijo sistemáticamente que Rusia percibía que era una auténtica amenaza, que en las puertas fronterizas de su oeste y del este de Ucrania, más de 200.000 efectivos fueran trasladados con fuerzas militares occidentales participando del financiamiento a las armas del gobierno central ucraniano, con, como hemos dicho, pruebas constatadas por parte de los organismos internacionales de 14.000 muertes en zonas que son étnicamente prorrusas, siendo sistemáticamente exterminadas por parte del gobierno ucraniano. En la conferencia de Bucarest del año 2008 se propuso por primera vez que Ucrania entrase dentro de la NATO. Angela Merkel, Nicolás Sarkozy se opusieron a la integración, porque entendían lo que estamos tratando de explicar, que eso sería interpretado como una declaración de guerra para Putin. Y en el agosto del año 2008 se produce una guerra entre Georgia y Rusia. La respuesta occidental no fue iniciar relaciones bilaterales con Rusia, no es entender que Rusia está pidiendo lo que grandes e ilustres hombres de las relaciones internacionales de Estados Unidos como George Kennan, como Henry Kissinger, como Richard Nixon, dijeron entre mediados y finales del siglo pasado, sino que la respuesta fue duplicar la estrategia, convirtiendo a Ucrania en un miembro de facto de la NATO. 10.000 soldados fueron entrenados en los siguientes 8 años por parte de la NATO. A día de hoy es 1 de octubre, al menos cuando estamos haciendo recording de la conferencia. Ayer Volodymyr Zelensky pidió la entrada formal por el procedimiento de emergencia de Ucrania a la NATO. Las palabras de Zelensky fueron muy reveladoras. Nosotros somos miembros de facto de la OTAN, ahora queremos serlo de jure. Y efectivamente, de facto, Ucrania estaba siendo miembro de la NATO, desobedeciendo los acuerdos verbales que se produjeron entre Gorbachev, Bill Clinton, luego Yeltsin, y la voluntad de ingreso a la NATO del propio Putin para intentar hermetizar las relaciones o desconflictuarlas a partir del inicio del siglo XXI. La OTAN preparó ejercicios militares conjuntos en el Mar Negro junto a otros 31 países para entrenar milicias ucranianas. En el año 2021, Zelensky, que previamente no era partidario de que este conflicto continuase emergiendo sobre Ucrania en relación a Rusia, cambió y viró radicalmente. Cerró programas de televisión, arrestó políticos y el día 14 de junio del año 2021, la Organización del Tratado Atlántico, la NATO, dijo reiterar la decisión de la cumbre de Bucarest del año 2008 para que Ucrania no salga de la órbita del Tratado Atlántico. En el año 2021, el día 17 de diciembre, el hombre que ven a la derecha, que es Sergei Lavrov, de Asuntos Exteriores rusos, dijo: todo esto está ocurriendo en el interior de nuestra casa. Se está convirtiendo Ucrania en una parte más
de los intereses occidentales, cuando, como Putin dijo en unas declaraciones en enero del 2022, Estados Unidos difícilmente encontraría aceptable que esos entrenamientos militares se llegaran a producir, por ejemplo, por parte de Rusia hacia México o hacia California o hacia Texas, lugares donde se produjeron importantes divisiones y disensos étnicos y políticos históricos. De manera que a partir de ese momento se recrudece el conflicto, a pesar de que, por ejemplo, Igor Kolomoisky, un oligarca ucraniano, principal apoyo de Volodymyr Zelensky, dijera a inicios de su carrera política: la gente quiere paz, buena vida, no estar en guerra, y Estados Unidos nos está forzando a entrar en ella sin darnos siquiera dinero para ello. A finales del año 2021, Rusia percibió claramente que la voluntad de Estados Unidos estaba que la guerra se produjera. Y las exigencias rusas en aquel momento eran más que razonables. El artículo 4 del borrador para el tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad, que fue rechazado días antes de que Rusia ingresara sobre Ucrania, dice de la siguiente manera: Estados Unidos se compromete a evitar la expansión hacia el este de la OTAN y de negar la adhesión a la alianza a los estados de la antigua Unión Soviética. Estados Unidos no debería establecer bases militares en el territorio de los estados de la antigua Unión Soviética que no son miembros de la OTAN, ni debería usar sus infraestructuras para ninguna actividad militar, o estaría desarrollando de facto una cooperación bilateral con ellos que pondría en riesgo la seguridad interna de Rusia. O sea, Rusia estaba reclamando que las partes se tendrían que abstener de desplegar fuerzas armadas y armamentos, o volar bombarderos pesados, o armamentos nucleares y no nucleares, o buques de guerra superficiales de cualquier tipo, etcétera, 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 tal como reza el artículo 5 de la misma declaración que Sergei Lavrov emitió sobre Tony Blinken. Eso no fue oído, en contra de lo que Francia y Alemania desearon cuando se opusieron abiertamente en la conferencia de Bucarest a que Ucrania fuera concebida dentro de los esquemas del Tratado Atlántico Occidental. Y con esto voy terminando. Reino Unido, Canadá, República Checa anunciaron el envío de fuerzas especiales para entrenar a efectivos ucranianos. Posteriormente se unió Letonia. Posteriormente, los acuerdos de Minsk fueron vulnerados cuando Volodymyr Zelensky, en febrero del 2022, dijo, y cito de manera literal: este documento, los acuerdos de Minsk, no se relaciona ni con los problemas en Crimea, ni con la existencia de tropas rusas en la frontera, ni de las tropas ucranianas en la frontera. El documento es mediocre y está diseñado para que Ucrania quede en una posición perdedora y débil. En otras palabras, un documento que se había firmado entre Ucrania, Rusia, con el beneplácito de la OSCE, de la Unión Europea y también de miembros participantes de los Estados Unidos, había quedado vulnerado porque Volodymyr Zelensky entendía que ya no tenía que establecerse ningún tipo de bilateralidad. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue historia. Rusia entró por el sur de Ucrania. Ucrania perdió, de acuerdo al Banco Mundial, el 50% de su riqueza. Se conoce que en menos de un año de guerra, solo para empezar, se necesitaría cerca de $1 billón en su reconstrucción, y todo lo que sabemos es que la guerra no va a terminar pronto. Las soluciones a este conflicto son asegurar la neutralidad de Ucrania respecto a la NATO, tal y como Francia y Alemania lo entendieron en la conferencia de Bucarest en el año 2008,
tal como le fue prometido a finales de los años 90 a la Federación Rusa, y tal y como eminentes hombres como Henry Kissinger, Richard Nixon y tantas otras personalidades de relevancia entendieron en los años 20. He colocado una diapositiva con un cerete muy bonito, porque la cantidad de soluciones que tendrían que aplicarse para que el conflicto ceda no se van a aplicar. El único beneficiado de esta guerra es Estados Unidos. Pueden ver un gráfico donde se demuestra que hay una altísima apreciación del dólar, mientras que hay una enorme depreciación del euro, y mientras que hay países que llegan a tener incluso un 100% de dependencia de los gasoductos rusos sin tener salida al mar para remediar esa inmensísima dependencia. Estamos hablando de países bálticos. Después de todo, la guerra fue iniciada para que no terminara nunca. El gasto militar en Estados Unidos representa el 40% del gasto militar global. 4 empresas, solo en Estados Unidos, controlan el conjunto de la industria militar del país. Todas esas armas están siendo enviadas para que con el presupuesto público de ciudadanos que no están en el continente donde la guerra se produce, sean enviados al continente donde la guerra se produce y peor, en la Ucrania donde la guerra se está produciendo. Y todo esto está pasando en un contexto en el que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía del dólar, no porque evidentemente hay una apreciación gigantesca de la moneda, sino porque, si nosotros recordamos, la doctrina de la contención que siguió Estados Unidos intentaba que el socio débil de las potencias enemigas quedara alineada con los Estados Unidos. Por ejemplo, se produjo la situación en la que George Kennan determinó que había que acercarse a China para evitar que China quedara totalmente subsumida dentro de la Unión Soviética. Lo que ahora está ocurriendo es que la doctrina que está siguiendo Estados Unidos es una en la que quiere desplegar su armamento, quiere desplegar su complejo militar, y es una en la que se quiere hundir a Rusia en sanciones económicas que solo son seguidas por parte de Australia, por parte de Corea del Sur, por parte de Estados Unidos de Europa, de ninguna nación más a lo largo y ancho del mundo. Y de hecho, las exportaciones rusas han aumentado respecto a años anteriores hacia una potencia como es la China. China y Rusia van a conformar un nuevo paradigma bipolar en el que Estados Unidos no pretende entenderse con una Rusia que a finales del siglo pasado dio todas las indicaciones de que debía entenderse con los Estados Unidos. Y sin embargo, todo lo que queda ahora mismo es una guerra que puede escalar hasta el mismísimo armamento nuclear, que ha sido insinuado si las regiones que han sido ilegalmente anexionadas a Rusia son finalmente atacadas por parte de Ucrania, lo que lleva pasando sistemáticamente desde inicios del año 2014. Para definitivamente concluir, en estos 2 últimos minutos que me queda, todo lo que puedo recordar es una declaración ocurrida en un documento de Estambul en el año 1999, la Carta sobre la Seguridad Europea, donde se dice, cito literalmente: todo Estado participante goza de igual derecho a la seguridad. Reafirmamos el derecho inherente a todos y cada uno de los Estados participantes de elegir o cambiar libremente sus acuerdos de seguridad, siempre y cuando se respete el derecho a los demás Estados y no se fortalezca la propia seguridad a expensas de los otros Estados. Rusia sistemáticamente ha advertido de una percepción de ataque existencial sobre su seguridad, y Estados Unidos, en lugar de adoptar una solución de bilateralidad, ha reforzado a las hordas nacionalistas ucranianas para convertir a Rusia en una nación existencialmente atacada, de acuerdo a lo que los propios rusos dicen. Se suele decir, por ejemplo, que Putin tiene la oposición censurada, o que, por ejemplo, envenena a sus enemigos. Navalny, que es miembro opositor
de Vladimir Putin, aparentemente envenenado para que no participe en el proceso electoral, comparte exactamente el mismo parecer y no renegaba ni tan siquiera de la anexión de la República de Crimea o de la ciudad federal de Sebastopol a Rusia. Todo esto es por lo menos una posición que sé que es muy poco escuchada, pero que llega a la línea de lo que muchos expertos de relaciones internacionales han concluido dentro de los mismísimos Estados Unidos, y es que Occidente ha elevado la tensión hasta un punto en el que ha llevado a Rusia, un poder autocrático y un poder totalitario y un gobierno antidemocrático, a ataque a una sociedad no mucho más democrática que es Ucrania. Deberíamos apostar por la paz. La paz pasa por el entendimiento mutuo, por la correlación de fuerzas y el equilibrio de poder. Y sin embargo, todo lo que ha ocurrido es que el despotismo unipolar de los Estados Unidos ha llevado a una guerra que no parece que vaya a tener su final. Eh, Muchas gracias por haberme escuchado. Eh, si hay algún tipo de objeción, que supongo que habrá muchas, a esta exposición, voy a intentar responderle a la caja de comentarios si se recibe algún mensaje, alguna filípica o algún insulto contra mí, que sería algo, espero que menos frecuente. Muchas gracias.